Tu personalidad reflejada dependiendo si te gustan los perros o los gatos. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre un tema de interés para todos los amantes de perros y gatos, y se trata de tu personalidad relacionada con perros y o gatos. ¿Tú con cuál de los dos animales te identificas? Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. La importancia de conocerse a uno mismo. Perros y gatos son indiscutiblemente miembros de nuestra sociedad. Ambas especies están presentes en un alto porcentaje de los hogares a nivel mundial. Sin embargo, la convivencia con nuestros animales de compañía no siempre es armoniosa. Por ello, lamentablemente y no en pocas ocasiones, acaba en abandono. Entender con antelación qué tipo de mascota y animal va mejor con nuestra personalidad y nuestros hábitos pueden ser un mecanismo de anticipación que evite errores de elección y termine con un animal en el refugio. Sinofilia versus ailurofilia. Aunque parece poco intuitivos a priori, estos son los dos términos de origen griego que se refieren al amor y pasión de perros y gatos respectivamente. Es frecuente que las personas nos definamos como personas más de perros o personas más de gatos. Con esa asignación en nuestra palabra suele haber cierto matiz referido a nuestros propios hábitos y personalidad, perrunos y gatunos. Varios estudios científicos han evaluado distintos aspectos de personalidad a fin de encontrar diferencias entre las personas de perros y las personas de gatos. Muchos de ellos son confusos y poco concluyentes. Sin embargo, existe un estudio bastante completo que evalúa 16 rasgos de personalidad. Los resultados varían en función de si se trata de hombres o mujeres. Hombres, se han encontrado diferencias significativas en los dos rasgos de personalidad de los 16 evaluados. Responsabilidad. Los hombres con perros son más responsables que los que prefieren a los gatos. Sensibilidad emocional, siendo mayor en hombres amantes de los gatos que en los más perrunos. Mujeres. Las mujeres han mostrado diferencias significativas en más variables de entre las 16 estudiadas en función de si se consideran más gatunas que perrunas. Reflexión. Las mujeres de gatos piensan más detenidamente antes de tomar decisiones. Autosuficiencia. Las mujeres de gatos son más autosuficientes e independientes. Responsabilidad. Las mujeres perrunas son, al igual que los hombres perrunos, más responsables que las gatunas. Extroversión. Las mujeres que adoran los perros son más extrovertidas que las apasionadas de los gatos. Fortaleza mental. En este aspecto ganan las mujeres perrunas, que muestran mayor autocontrol y estabilidad emocional. ¿Qué es mejor, tener un perro o un gato? La diversidad en la naturaleza existe por una razón. Si todos fuésemos iguales en personalidad, la sociedad no funcionaría. Por ejemplo, sin personas prudentes no guardaremos nada para los tiempos de escasez, pero sin personas atrevidas nunca tomaremos riesgos para poder avanzar. Cada personalidad existe por una razón. Vivir con un perro o gato no es mejor o peor, depende de tus rasgos de personalidad y tu individualidad que, finalmente, la relación sea feliz y duradera. Diferencias en hábitos y cuidados. Aunque perros y gatos son ambos excelentes mascotas, pertenecen a especies diferentes. Tienen, por tanto, diferentes necesidades y diferentes cuidados. Conocer con antelación las necesidades físicas y psicológicas de cada especie, y en particular de cada individuo, es fundamental. Pero más fundamental aún es evaluar nuestra capacidad de cubrir tales necesidades sin sufrirlo como una penitencia. Es decir, debe existir motivación intrínseca para cuidar a nuestra mascota. Aquí entra en juego nuestra personalidad. ¿Se puede ser de perros y de gatos a la vez? Por supuesto, no son hechos excluyentes. Seguro que conoces un montón de personas que no sabrá decidir qué prefieren o que conviven con ambas especies de forma feliz y sana. Conclusión. Podemos concluir que convivir con un perro requiere, a priori, una personalidad más responsable debido a que la cantidad de cuidados es mayor que en gatos. Las personas de gatos suelen ser más autosuficientes, prefiriendo a un animal que no necesite tantas horas de compañía al día. Ambas especies traen muchos beneficios a las personas que conviven con ellos en armonía y felicidad, algo de lo que se han dado cuenta por partida doble, los que no descartan en su día a día ninguna de las dos especies. Esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video.